Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, está el inversor viendo. Javier, a ver si nos puedes dar un poco de luz, un poco de fotografía. Muy preocupado con el trillón americano de dólares que viene a la renta fija como una inundación, como a llenarlo todo en un momento en el que cada vez que pasa esto el mercado sufre el S&P 500. Es que en definitiva ya sabemos lo que pasa cuando tenemos que incrementar sufragar esos costes y poder aumentar todo ese gasto. Al fin y al cabo tiene que salir de algún sitio. El dinero no crece en los árboles, pero crece en las maquinitas. Y hemos aprendido durante todo 2022 y desde luego principios de 2023 que ese gasto, desde luego, al final hay que pagarlo y lo pagamos todos los consumidores, independientemente de si lo hace Estados Unidos, lo hace Europa o quien lo haga. Lo que está sucediendo en este momento es que vemos ese trillón acercándose con una liquidez que va a reflotar de nuevo la economía hasta volver a inflar de nuevo la burbuja. Y claro, los inversores se ven ante una situación donde estamos haciendo un quantitative tightening, donde las condiciones bancarias para la financiación cada vez se endurecen más y por el contrario incrementamos la liquidez en el mercado, incrementamos ese dinero que tiene que seguir fluyendo y nos va a tocar pagarlo, con lo cual el cóctel es perfecto. S&P 500, mercado, renta variable, que ahora mismo tiene además a los minoristas, a los institucionales fuera del mercado y sobre todo corporate está sujetando toda esa fotografía. ¿Cómo se puede ver impactado? Porque gran parte de ese inversor va a querer esa renta fija, sobre todo si está en un entorno del 6%, como acaba de decir el Lerian. Claro, el S&P 500 lo tenemos justamente cumpliéndose. Si recuerdas, José, llevamos planteando dos escenarios distintos, el escenario A y el escenario B, y está justamente siguiendo este ghosting, esta RRS fantasma que tenemos dentro de Active Trades para poder prever un poco, poder orientarnos hacia dónde se mueve el mercado. Está cumpliéndolo exactamente. Por tanto, vemos que en ese 4.300 tenemos una zona de techo donde además se produce una divergencia con MACD a punto de romperse. Todavía esa divergencia de MACD lo que nos marcaría es que es posible que vaya un poco bajando el precio de manera importante. Lo que pasa es que el signal todavía no se ha cruzado. Entonces, bueno, vamos a ver dentro de ese signal qué es lo que nos permite hacer este techo. Pero en cualquier caso, tenemos un poco toda esa fotografía por distintas zonas. Dejadme que os muestre un poco un dato curioso. Tenemos el VIX en zonas de febrero del 2020. ¿Qué significa esto? Que ahora mismo está cotizando en 14,26 y la última vez que hizo una cosa así se nos fue en la pandemia a 84. Evidentemente no estamos ante una pandemia, pero recordemos que se están recrudeciendo las situaciones en Rusia, en Ucrania. Tenemos la ruptura de la presa esta mañana que no hemos visto aún a quién se va a acusar. Recordamos que en el terreno geopolítico hemos hablado muchas veces de que iba a ser muy difícil que Putin decidiera terminar la guerra si no le daban una salida honrosa de algún modo que pudiera salir con la cabeza alta. Bueno, yo ahí dejo esta situación, no sé quién la ha creado ni lo puedo saber, nos iremos enterando en las próximas horas de lo que dicen unos y otros, pero lo que sí que te digo es que esta situación llega en un momento donde los mercados están en una situación muy tensa, en cerca de máximos históricos, y podemos ver cómo también los hidrocarburos se empiezan a comportar de manera distinta. Si nos fijamos en el TASI, en el Tadawul All Shares, que es un poco el índice que seguimos para ver un poco qué es lo que está haciendo Arabia Saudí, las compañías de Arabia Saudí y cómo trabajan dentro del mundo de los hidrocarburos, vemos que efectivamente se ha marcado ese doble suelo justamente a principios del mes, a principios de junio, y se empieza a acercar a esta zona de acumulación, a esa zona de resistencia de los 11.360 dentro de este índice. Seguimos comentando, como siempre, dentro del escenario global, porque aunque nos empeñamos en intentar ver cómo hay una desglobalización, todavía seguimos muy dentro de los flujos económicos mundiales. Y si nos vamos al índice hindú, que lo hemos comentado varias veces
últimamente, durante todo este último periodo, vemos un repunte espectacular prácticamente hasta mínimos. Incluso hemos visto, pues bueno, ese aprovechamiento un poco de la situación durante todo este tiempo que hemos visto del bloqueo a Rusia y de esos hidrocarburos que no puede vender en Europa, que han ido pivotando hacia zonas de Kazajstán, India, etc, etc. Y por tanto vemos claramente cómo los ingresos de muchas de las empresas de este índice continúan al alza de manera exponencial y constante. Por último, como última pincelada, si nos vamos al bono a 2 años, fijaos en qué momento lo tenemos, y estamos hablando del bono a 2 años en la renta fija americana, vamos a poder hablar de un 4,52 en este momento. Vemos un repunte potente. ¿Qué va a pasar con las letras a 6 meses, a 3 meses, una vez que empiece a salir toda esa deuda estadounidense, donde vamos a poder ver que el inversor va a poderse beneficiar de ratios mucho más altos? Vamos a poder hablar a lo mejor entre un 5 y pico por ciento en duraciones a muy poco tiempo dentro de esas letras del Tesoro. Pues probablemente nos vamos a encontrar un movimiento igualmente de capitales de la renta variable a esa renta fija a muy corto plazo. Bueno, si juntamos toda esta película, desde luego las cosas empiezan a tensarse mucho como para empezar a tomar beneficios, a salir a un ladito y empezar a decidir dentro de los gráficos y dentro del sentido común y los conocimientos macroeconómicos que tengamos, cómo reaccionar ante lo que tenemos en pantalla en este momento, porque desde luego no es fácil. Y además hablamos un poco de la situación de Coinbase, de cómo está la SEC un poco arremetiendo contra la parte cripto. Pues vemos que hay una cierta tensión por sujetar esta situación, que este global donde justo estamos muy cerquita de esa emisión de las primeras CBDCs, donde, bueno, nosotros en Active Trades, por supuesto, no estamos ni muchísimo menos en contra del mundo cripto, así lo ofrecemos. Dentro de Active Trades tenemos distintos productos cripto, como podéis ver en este momento en pantalla, y lo que hacemos básicamente es proporcionar el acceso al mercado cripto a través de la seguridad de Active Trades. Es decir, ponemos un CFD, un derivado, que replica el precio de las criptomonedas y estamos en un entorno total y absolutamente seguro para poder invertir, para poder especular dentro del mundo cripto, que al fin y al cabo se ha demostrado como un mercado verdaderamente potente, sobre el que no tenemos por qué huir, no pasa nada, es un activo como otro cualquiera, muy volátil, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que necesitamos para poder tradear un activo volátil? Seguridad bancaria, financiera y sobre todo regulatoria. Las criptos no la tienen y gracias a este tipo de soluciones, como el CFD sobre una cripto, que es un derivado que replica el precio de la cripto, pero con toda la garantía, en este caso de Active Trades, y de toda la regulación, en este caso de 5 reguladores distintos, pues podemos acceder a este tipo de activos con mucha más volatilidad, para poder incluso pues meter un poco más de chispa a nuestras carteras, siempre y cuando la ponderación sea la adecuada para nuestro nivel de riesgo y para nuestro nivel de conocimiento, por supuesto. Y solo una cuestión más, petróleo, reunión de la OPEP, parecía que sí que repuntaba algo el precio, pero nada de nada, ¿no? Nada de nada. El petróleo, como tú muy bien dices, sigue el camino que tiene que seguir. Vamos a verlo directamente. El Brent, aquí lo tenemos en pantalla. Fijaos cómo aquello que parecía que iba a subir muchísimo, nada, lo vamos a hacer un poquito más, vamos a ir un poquito más para atrás para que todo el mundo pueda tomar un poco de conciencia de cuál es la situación. Vemos claramente esta caída constante, ruptura después de esa reunión de tapadillo, pero vemos como esta segunda reunión de tapadillo y en fin de semana ya no ha tenido ningún efecto. Comentábamos que era bastante probable que el crudo Brent, llegara hasta estos 70,12. Se quedó muy cerquita, reunión de nuevo de tapadillo a escondidas para intentar conseguir, nada, pequeño repunte, y es muy probable que, como decíamos, el crudo siga su camino. Tenemos todavía esta zona de soporte que hay que ver un poco cómo se comporta y ver hasta dónde nos va a impulsar, pero es bastante probable que nos llegue a tocar esta zona de esos 64 con 44, que es la zona que nosotros tenemos marcada como zona
de soporte más potente dentro del crudo. De momento se encuentra en esta zona de acumulación, no vamos a adelantar acontecimientos, hemos visto cómo ha caído muy próxima a la zona de 70,12, se ha quedado aproximadamente en esos 70,34 y lo que nos queda es seguir viendo un poco este movimiento. Recordemos esta ayuda que tenemos siempre con este nuevo indicador que nos permite verificar un poco el volumen, ya no solamente en la cantidad de contratos, sino la cantidad de contratos en compra y en venta que hay, que tenéis en estos numeritos y que vais a poder ver directamente. Esto os va a ayudar muchísimo a entender cuántos inversores hay comprando en activo, cuántos vendiendo y cómo se cruza ese volumen de negociación. Muchísimas gracias, Javier Echeverry, Active Trades. Buen día y buen negocio, Javier. Igualmente, muchas gracias, José. Buen día a todos.